Mi nombre es Madeleine Celeste Escobar Galicia y yo les voy a hablar sobre los constructos relacionados a los trastornos de ansiedad. Como primer punto tenemos la ansiedad. La ansiedad es un malestar físico y psíquico caracterizado por miedo, preocupación, sentimientos de inseguridad y de amenaza inminente. La ansiedad puede manifestarse de dos maneras, puede ser físicamente o emocionalmente. Físicamente, el niño puede quejarse de dolores de estómago o de cabeza. Puede negarse a comer muchas veces en la escuela y puede que tampoco use baños a menos que sea desde su casa. También puede mostrarse inquieto, hiperactivo o distraído. El niño puede desarrollar problemas para quedarse dormido. Hablando emocionalmente, el niño puede llorar mucho, estar sensible, también puede enojarse sin motivos claros. Luego tenemos lo que es la angustia. Dice que es un malestar caracterizado por un temor difuso que puede ir de la inquietud al pánico. La angustia es un estado afectivo que causa malestar, sensación de sofoco, sufrimiento mental e incluso tristeza. Está relacionada con el temor, la desesperación, en muchos casos con la incertidumbre. Puede existir angustia sin ansiedad y viceversa, aunque parezca que siempre vayan unidos. Luego tenemos el miedo. El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Uno de los miedos infantiles más habituales es el miedo al abandono, a quedarse solos en general. Esto se puede reflejar en los primeros días de la escuela o en la separación de los padres. También son frecuentes los temores a las personas extrañas, a objetos raros, a los ruidos fuertes, a la muerte o a la oscuridad. Es normal que los niños sientan temor frente a determinadas situaciones. Hacer una prueba difícil en la escuela, pasar junto a un perro que está gruñendo en la calle o escuchar un trueno cuando llueve. Pero una fobia es diferente porque es un temor extremadamente intenso frente a una situación o frente a un objeto. Es también un tipo de temor que no desaparece. Un niño que sufre una fobia sentirá temor de algo cada vez que vea o experimente eso. Así que los niños con fobia suelen evitar la situación o aquello a lo que le tienen miedo. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Gabriela Arriola y yo les voy a hablar sobre los miedos más comunes en los niños. Para empezar, vamos a definir el miedo en los niños. Los niños sienten miedo en muchas situaciones. No importa si el miedo es a dormir con la luz apagada, a los truenos o al colegio. Con frecuencia nos sorprenden con sus temores, pues a veces como padres nos resulta inesperado y ridículo en nuestra mente adulta, pero el miedo cuando está presente en el niño puede llegar a ser muy perturbador, tanto para él como para los padres o cuidadores. El niño llora, se pone rígido, se agarra con fuerza a su madre o a su padre y no quiere separarse y su cara es todo un cuadro de sufrimiento. Entonces, como padres tratamos de razonar con ellos. Sin embargo, como vamos a ver más adelante, el miedo uno de los tipos de miedo son de tipo evolutivo. Nosotros como adultos no podemos pretender que el niño razone como nosotros lo hacemos. El miedo en los niños es todo un mundo desconocido para muchos adultos, incluidos los padres, y también para profesionales de la salud que no trabajan con estos pacientes. Por ejemplo, el miedo a los extraños, al abandono, a la oscuridad, a la muerte, son algunos, aunque no todos, de los miedos que experimentan los niños. Los miedos infantiles pueden agruparse en 3 categorías y vamos a empezar hablando de los miedos adaptativos. Estos son los que resultan proporcionados a los peligros a los que se enfrenta el niño. Estos miedos tienen una función protectora, adaptativa y obviamente no requieren tratamiento. Sin el miedo adaptativo sería imposible sobrevivir. Por ejemplo, nos atropellarían los carros porque cruzaríamos la calle sin mirar, o nos caeríamos por la ventana cuando quisiéramos agarrar algo que está fuera de nuestro alcance, etc. Los miedos evolutivos. Estos son un conjunto típico de miedos que aparecen en las etapas de desarrollo del niño y que van en relación con su maduración neuropsicológica y la adquisición de nuevas habilidades cognitivas. Los padres y cuidadores deben conocer estos miedos para canalizarlos adecuadamente
porque el manejo inadecuado de estos miedos puede conducir al desarrollo de fobias que nuestros compañeros van a hablar más adelante. Si se maneja mal esto en el niño, puede llegar incluso a afectar a adultos. Muchos tenemos fobias porque probablemente cuando éramos niños no lo lograron nuestros papás o ellos lo infundieron, no lo lograron canalizar de la manera adecuada. Ahora vamos a hablar de la clasificación de los miedos desde el punto de vista evolutivo, empezando por la primera infancia, que es desde el primer año hasta los 3 años. Y según algunos autores, los bebés no comienzan a manifestar el sentimiento de miedo hasta los 6 meses de vida. Y es a partir de esa edad cuando empiezan a experimentar ciertos miedos que poseen un alto valor adaptativo, como a los extraños, a las alturas y animales o ruidos fuertes. Entre el año y los 2 años y medio se intensifica el miedo a la separación de los padres, que más adelante uno de mis compañeros va a hablar sobre la ansiedad por separación, a la que se le suma el temor hacia los desconocidos. Aunque lo habitual es que vayan desapareciendo estos temores progresivamente a medida que el niño va creciendo, aunque en algunos casos puede llegar a manifestarse incluso en la adolescencia y en la edad adulta, tomando la forma de timidez, y en algunos casos manifestarse como una fobia social. Etapa preescolar. Esta etapa va de los 3 años a los 5. Las relaciones del niño se van ampliando y se fomenta la iniciativa, va aumentando la autonomía espontánea y deliberada del niño. Se inicia una evolución de los miedos infantiles, manteniéndose los de la etapa anterior, y se incrementan los posibles estímulos potencialmente capaces de generar miedo. Esto va en paralelo al desarrollo cognitivo del niño y permite que entren en escena los estímulos imaginarios, los monstruos, la oscuridad, los fantasmas o algún personaje del cine. La mayoría de los miedos a los animales empiezan a desarrollarse en esta etapa y pueden perdurar hasta la edad adulta. Aquí tiene mucho que ver el ejemplo que los papás pongan. Cuando alguno de los papás le tiene miedo a algún animal, el niño mira la reacción del papá e imita el miedo a ciertos animales. Edad escolar, que está entre los 6 y los 11 años. El ámbito de las relaciones interpersonales del niño se amplía ahora a la escuela y al entorno en el que vive. Puede ser también a sus vecinos. Surgen en el niño ideas de competición y de cooperación con los demás, así como los sentimientos de superioridad o inferioridad. En esta etapa el niño alcanza la capacidad de diferenciar entre las representaciones internas de su mente y la realidad objetiva. Los miedos serán ahora más realistas y específicos. Desaparecen los temores a seres imaginarios o del mundo fantástico, y ahora aparecen temores más ligados a la realidad objetiva, como podría ser al daño físico, a accidentes, a heridas, a sangre o a inyecciones. La pubertad. Desde todo punto de vista, la pubertad es una época de rebelión hormonal, con notables cambios fisiológicos que dejan sumido al preadolescente en un ir y venir emocional. Se da paso a preocupaciones derivadas de la crítica, del fracaso, por ejemplo, el rechazo por parte de sus iguales, pueden ser sus compañeros de clase o amigos del vecindario. También puede ser amenazas por parte de otros niños de su edad y que ahora son valoradas con mayor preocupación. Suelen también aparecer los miedos derivados del cambio de la propia imagen, que al final de esta etapa empiezan a surgir. La etapa de la adolescencia, que yo creo que es la etapa más temida por todos los papás por lo menos. Y esta es una época de culminación de la pubertad en la que se está invadido de una falsa sensación de poder ilimitado. El adolescente cree que no le va a pasar nada, haga lo que haga, que tiene todo el poder del mundo. Y por otro lado, aún no se poseen las herramientas de manejo emocional que le sostengan y le den explicación a su experiencia en el mundo, al adolescente. Y desde el punto de vista de su habilidad con la comunicación, el joven se encuentra en una etapa de su vida también distinta. A pesar de que sabe del mundo, en ocasiones no se siente con recursos para entenderlo o para ser comprendido. Es una especie de rebelión constante, definida por la expresión
que parece universal en esta etapa de el mundo contra mí, pues yo contra todo el mundo. Es una etapa de ruptura con la barrera protectora familiar y la necesidad de búsqueda de la propia identidad. Muchas veces hasta se burlan de los papás no sirven para nada. Y esto contribuye al hecho de que decaen los temores relacionados con el peligro, la muerte, aunque se siguen manteniendo los temores de la etapa anterior, pueden surgir con mayor fuerza los temores relacionados con el mundo interpersonal, el rendimiento personal, los logros académicos, deportivos y de reconocimiento por parte de los otros. El lenguaje del miedo infantil. El miedo es contagioso y hay algunos padres que muestran ansiedad ante, por ejemplo, la separación de sus hijos y terminan por contagiarlos de ese miedo. Del mismo modo, los padres inseguros o amenazantes también pueden contagiar sus emociones negativas y producen mucho daño a sus hijos. El miedo puede ser superado si los niños se enfrentan a él y comprueban que no les sucede nada malo, pero hay que saber cómo hacerlo. El tratamiento de los miedos infantiles consiste básicamente en enfrentar al niño a aquello que teme de manera serena, con paciencia, sin crítica ni enojo. Hablar y dibujar también sobre el miedo también es una buena estrategia que puede ayudar en ocasiones, aunque se podría necesitar de la ayuda de un psicólogo. El miedo ahoga la serenidad de los niños y no les permite vivir sus días de una forma tranquila. Y es importante facilitar que si aparecen, desaparezcan pronto o prevenir que se den para que no lleguen a consecuencias como las fobias o a la edad adulta. Y para ello los padres deben crear ambientes favorables en casa. Evitar las noticias de televisión en familia. Cuando se vean deben explicarse las escenas al niño de manera clara y concreta, sin detalles atemorizantes. Evitar también el uso de palabras amenazantes en las discusiones familiares para evitar que el niño sufra de este miedo. Lo bueno es que para cada miedo común en los niños hay una medicina. Por ejemplo, un miedo muy común es a la oscuridad. Y este miedo puede estar relacionado con algún cuento sobre monstruos o brujas que le ha sido mal explicado. Puede también estar relacionado con las pesadillas, con sueños o algún acontecimiento como el cambio de casa o determinadas situaciones imaginarias del niño. Hay niños que se sienten más seguros si se deja alguna luz cercana encendida. Y no hay nada de malo en eso, aunque quizás sea de utilidad ir atenuando la luz conforme el niño vaya tolerando niveles mayores de penumbra con el paso del tiempo. El miedo a los truenos y tormentas. Cuando haya tormentas y nosotros perdemos la paciencia o manifestamos miedo, nuestro niño se pondrá peor al contagiarle la emoción de intranquilidad. Por eso es importante que dejemos al niño que pueda ver cómo llueve y que se le explique el porqué de la lluvia, de los relámpagos, del ruido, de los truenos y sobre todo dejarle claro que esos fenómenos son naturales, pasajeros y que no hacen daño alguno. Dar un toque de juego a la experiencia puede ser útil al tiempo que nos mostramos tranquilos y eso puede facilitar que el niño pierda el miedo. Uno de los miedos más comunes es el miedo a los animales. Es muy normal que el niño sienta miedo cuando se le acerca algún animal que no conoce. Por esto es conveniente que desde una edad temprana se ayude a los niños a familiarizarse con los animales, enseñándoles fotografías, contándoles cuentos de animales o visionando documentales sobre su vida y comportamiento. El proceso de aproximación al animal que le provoca miedo es lento y se debe tener mucha paciencia. Acercarse a un perro, por ejemplo, y acariciarle. Luego proponerle al hijo que haga lo mismo, pero cuando el niño quiera y se sienta cómodo. Igual que se aprende por observación a tener miedo, también aprendemos a enfrentarnos a ellos viendo cómo otros lo hacen, especialmente si es uno de los papás el que lo hace. Y es importante que le enseñemos a los niños que antes de tocar algún animal desconocido se debe pedir permiso a su dueño. Otro miedo muy común en niños son los miedos nocturnos. Hay niños que solo consiguen conciliar el sueño en compañía de sus padres o en su cama. El miedo a dormir solo puede estar relacionado con otros miedos. Si el niño sufre de pesadillas, hay que acercarse y calmarlo, reconfortarlo hasta que se tranquilice.
Hay que hablarle del tema de que le esté provocando el temor y darle mucho cariño. El miedo no es motivo de preocupación, siempre que se observe que no interfiera en el desarrollo normal del niño. Pero si alguno de sus miedos impide al niño hacer una vida normal, es probable que necesite ayuda psicológica. Cuando el miedo se transforma en fobia, lo habitual es que dicho miedo tienda a cronificarse si no damos un tratamiento psicológico apropiado. Por último, está el miedo a las personas desconocidas. Es necesario en este caso que le hablemos a los niños sobre los peligros reales que tiene hablar con personas desconocidas. Pero no decirles solamente eso, porque eso puede aumentar sus miedos. Hay que tratar de enseñarle algunas reacciones para protegerse de los desconocidos. Por ejemplo, no aceptar dulces, ni regalos, ni dar la mano o dar un paseo con alguna persona desconocida. En el caso de que lo obliguen a que haga estas cosas, hay que decirles que debe pedir ayuda a la policía y dirigirse siempre a quien le está cuidando en ese momento. Hay que transmitirle confianza y seguridad al niño, pero hay que enseñarle a ser precavido ante las personas que no conoce. Lógicamente, estas instrucciones deben adaptarse a la edad de cada niño. No es lo mismo hablar de temas con un tema de estos con un niño de 3 o 4 años que con un preadolescente de 12 años en sus primeras salidas con amigos y sin cuidadores. Existen muchos más miedos, pero yo les traté de hablar de los más comunes en niños. Gracias. Muy buenos días, licenciada, compañeros. Siguiendo con el tema, vamos a hablar sobre el trastorno de angustia por separación. Nos dice que el niño experimenta angustia al separarse físicamente de la persona con quien está vinculada, generalmente con su madre o ya sea la niñera. Esta manifestación psicopatológica se caracteriza por la incapacidad del niño a quedarse en estar solo en casa o quedarse solo en la escuela, ya que a veces nos podemos dar cuenta de que hay niños que están muy apegados a la mamá o a la persona que lo esté cuidando, o a veces se está dando hoy en día se está dando mucho lo que es con las abuelas, ¿verdad? Entonces esa es una angustia que manifiesta el niño hacia la persona con quien está vinculado. Hay muchas dificultades que el niño presenta al separarse de los padres. Encontraremos 4 de ellos. La primera comienza bastante brusco y suele ser después de una situación estresante, importante en la vida del niño. Puede haber cambio de casa, colegio, enfermedad, muerte familiar. La 2 también aparece de forma diferida. Puede ser que se manifieste a los 2 a 4 meses de un acontecimiento. La 3, a la base de este trastorno se da una pérdida que no se ha asimilado y a la que no se ha sido dar solución. La 4, hay generalizaciones ante dichas experiencias. Por ejemplo, si el abuelo se ha muerto, puede pensar que si la madre se va, se puede morir. Nos podemos dar cuenta que esas dificultades se va reflejando en el niño en el transcurso del tiempo. Entonces es muy importante ver estas pequeñas dificultades que el niño vaya presentando en el transcurso del tiempo y darle solución para poderle dar una ayuda psicológica. En los síntomas nos podemos dar cuenta que el niño va presentando en el transcurso del tiempo, como va asociado a las conductas como pataleas, enfermedades recurrentes, dolor de cabeza, problemas digestivos, fiebre sin causa, tristeza, repliegue sobre sí mismo, falta de concentración, amenaza de suicidio y fuertes llantos que va reflejando cuando la madre a veces tiene que dejar por necesidad, tiene que dejar al niño en casa con alguien y entonces el niño siente la muerte, siente una angustia porque él siente que no puede hacer nada sin la madre, él siente que no puede ni comer, él siente que no puede estar solo sin la madre y eso se va dando cuando la madre pues empieza a trabajar o tiene que ir en algún lado y tiene que dejar al niño en casa. Entonces esa es la angustia que siente el niño y uno de los síntomas que presenta son las que ya acabo de mencionar. Y pues también nos podemos dar cuenta el rechazo al estar solo en casa,
También nos podemos dar cuenta que presenta pesadillas, secuestro, asesinatos, desapariciones, se despiertan llorando, inquietos, miedo a la oscuridad, y empiezan a ver como que fantasmas, pero a veces es en la misma mente que en ellos se va reflejando, que ellos sienten ese miedo, esa angustia, cuando a veces los padres pues llega el momento de que ellos tienen que dejar al niño ya en un cuarto solo. Entonces ellos no se sienten seguros, porque a veces los padres lo que hacen, hay muchos padres que lo que hacen es de que como es el más pequeño, pues se queda con nosotros durmiendo en medio de nosotros. Entonces es lo que ellos sienten, que al momento que los separan de ellos, los dejan en un cuarto solo, sienten mucho miedo, empiezan con las pesadillas. Entonces sí, ellos sienten que no pueden estar solos, sino que tienen que estar con una persona vinculada. También nos podemos dar cuenta que en la escuela, ¿verdad? Desde el primer día que ellos van a la escuela, ellos presentan pues miedo hacia las personas desconocidas, hacia la persona que no conocen. Entonces a veces se quedan todo el día llorando. Las que son mamás pues se han dado cuenta, ¿verdad? De que hay niños que se quedan todo el día o 2 días llorando, hasta que se van acostumbrando a estar en el lugar, ¿verdad? Entonces eso se empieza a reflejar en los niños que presentan esos síntomas. En los tratamientos de los trastornos de angustia por separación se puede tener intervención psicológica y farmacológica. También tenemos la terapia cognitivo-conductual y farmacoterapia, que son tratamientos efectivos y que se ha tenido pues buenos resultados al aplicar estos tratamientos en los niños. El niño ya empieza a perder esa angustia al estar solos. Buenos días, licenciada, buenos días, compañeros. Mi nombre es Guillermo Alberto Valdés López y yo les voy a hablar sobre el trastorno de evitación. El trastorno de evitación es temor a las situaciones nuevas o a personas desconocidas. Les produce inseguridad e intentan evitarlas. La conducta característica es el rechazo o resistencia a participar en situaciones que no conoce. No se trata de niños que son lentos a adaptarse. Estos no rechazan a extraños ni las nuevas situaciones, sino que actúan de forma de espectador. Y en el trastorno de evitación, el rechazo es de forma activa. Estos nunca se adaptan. Son niños que tienen pocos amigos, presentan falta de capacidad para interactuar, con larga historia de dificultades en relacionarse y adaptarse. Rechazan el hablar, se esconden. A veces se puede pensar en un multihismo selectivo. Es decir, el multihismo selectivo es un trastorno de ansiedad que consiste en que las personas afectadas pueden llegar a inhibirse de tal manera que parecen mudos, a pesar de poder hablar normalmente en situaciones en las que se sienten cómodos y relajados. Las relaciones con los compañeros de clase son alteradas. Suelen ser hijos únicos con un medio muy adulto. Suelen ser referidos por la profesora como que el niño está encerrado en sí mismo, se relaciona poco con los demás, está aislado. El rendimiento escolar es bueno. En casa, por lo contrario, son muy cariñosos, afectuosos, salameros. No suelen ir asociados a la fobia escolar. Suelen desarrollar cuadro de trastorno de angustia generalizada. Y por último, después de los 11 o 12 años, remite la sintomatología, es decir, es la atenuación o desaparición completa en el paciente de los signos y síntomas de su enfermedad, ya sea como consecuencia del tratamiento o de forma espontánea. Como conclusión, podemos decir que es un trastorno que afecta significativamente varios puntos de vista social del niño,
teniendo en cuenta la importancia de que los niños socialicen con otros niños y se desenvuelvan en su entorno. Por otro lado, no llega a ser un trastorno grave en el que podamos temer que el niño jamás va a poder socializar con nadie, ni en su vida adolescente y adulta, sino que es temporal, recordando que en la mayoría de los casos a partir de los 11 o 12 años de edad desaparece este mismo. Gracias por su atención. Muy buenos días, licenciada. Muy buenos días, compañeros. Mi nombre es Lucía Arriaga Makepeace y el día de hoy les voy a compartir lo que es el trastorno de ansiedad generalizada o excesiva en niños, conocida con sus siglas como TAC. Este es un trastorno mental en el que a menudo el niño está sumamente preocupado o ansioso por muchas cosas y siente dificultades para controlar dicha ansiedad. Se basa también en una preocupación excesiva o exagerada que puede ser no realista ante experiencias o situaciones futuras. Estos niños sienten una inmensa necesidad de brillar, de destacar en todo lo que realizan. Además, son felices cuando son aprobados y son reconocidos, sobre todo si esta aprobación viene de las personas más importantes y cercanas a ellos. Los niños que padecen de este trastorno llegan a desarrollar una preocupación excesiva sobre sus conductas, sobre cómo deben actuar ante las demás personas, ante la familia, ante los amiguitos. Son niños muy perfeccionistas en la forma como visten, si la ropa combina, si el cabello está bien peinado. Son muy exigentes con ellos mismos. En el ámbito escolar, cuando se les es asignada alguna tarea, son niños muy detallistas y observadores. Tienen los crayones, los lápices impecables, trazan las líneas de forma correcta, los colores van de acuerdo a lo que ellos están realizando, entre otras cosas. Son niños muy rígidos. Su estado de tensión es demasiado alto, lo cual va a ser difícil que ellos puedan relajarse. Por la misma inseguridad, los niños tienden a tener dificultad o miedo al hablar en público. La misma tensión persistente que existe en estos niños va a desencadenar un conjunto de malestares somáticos. Entre ellos pueden ser dolores de cabeza, pueden ser problemas digestivos, pueden ser dolores de espalda o dolores generalizados, problemas para dormir, entre otros. Son niños con excelente rendimiento académico y llegan a ser muy queridos por los maestros, sobre todo porque valoran el esfuerzo continuo y persistente que hay en ellos. A los maestros les llama muchísimo la atención el nivel de competitividad que tienen, pero ellos, más que catalogarlo como un problema, lo ven como una actitud positiva frente al proceso de aprendizaje. La tensión que el niño está viviendo hace que los padres se preocupen y ellos llegan a tomar la iniciativa de buscar o consultar algún profesional de la salud, como lo puede ser un psiquiatra, un psicólogo o un médico, con el fin de solucionar este problema. Un tercio de estos niños llegan a desarrollar trastornos depresivos y pueden persistir en la edad adulta. Es decir, que si al niño no se le busca ayuda, si al niño no se le diagnostica, si al niño no se le da un tratamiento a tiempo, puede tener consecuencias negativas a lo largo de su vida. De estos trastornos, el que mayor incidencia tiene. Está el trastorno de angustia por separación hasta los 10 años, está la ansiedad excesiva a partir de los 12 años y está el de evitación, que este es poco frecuente. Cuando se caracteriza por excesivo tiempo en el niño, ya se puede pensar que esto es una patología grave, como lo puede ser la depresión. Bien sabemos que la depresión es una alteración del estado de ánimo. O se puede pensar en el trastorno obsesivo compulsivo, que con sus siglas lo conocemos como TOC. Este es un tipo de trastorno de ansiedad donde los niños se preocupan por si algo puede ser peligroso, puede ser incorrecto, sucio o nocivo. Los eventos en la vida del niño que pueden causar estrés y ansiedad incluyen
el divorcio de los padres, la muerte de un ser amado, cuando hay cambios importantes en la vida del niño, por ejemplo, cuando éste se llega a mudar con los padres a otra ciudad o a otro país, cuando hay antecedentes de abuso o cuando se vive dentro de una familia en donde sus miembros son ansiosos, temerosos o violentos. Y para terminar, les voy a explicar la etiología, es decir, la causa del trastorno de ansiedad. Este se encuentra en la relación cercana que existe entre la madre y el hijo. Según nos explica Levitan, los niños que llegan a ser idolatrados y alabados de forma exagerada dentro de casa, al momento de enfrentar una situación fuera de esta y que no son reconocidos de la misma manera, causará en ellos mucha inseguridad y ansiedad y buscarán inmediatamente la protección de la madre, encontrando así su lugar seguro. Y como bien sabemos, las madres son mucho más permisivas que cualquier miembro de la familia. Muchísimas gracias por su atención. Buenos días, licenciada, compañeros. Yo les voy a hablar lo que son las fobias en niños. La fobia de niños es un miedo intenso o ansiedad que es excesivo o irracional. Es irracional porque se presenta de forma ilógica, aunque hay ocasiones en las que la causa de una fobia es obvia, porque corresponde a una experiencia vivida. Los niños y adolescentes con una o más fobias sienten ansiedad de manera constante cuando es expuesto al objeto o situación. Esto es el miedo a los animales, a los insectos, a la sangre, a las alturas. Estos miedos deben durar por lo menos 6 meses. Desproporcionadas respecto al peligro de la situación y al estímulo. Por ejemplo, hay niños y adolescentes que le temen ir al dentista. Es llamado odontofobia, ya que le tienen miedo a la sangre, a que los pinchen o a la cirugía. También está la involuntarias, por ejemplo, es el juicio negativo de las personas. Esto le pasa más seguido a los adolescentes, cuando piensan que hablan mal de ellos, cuando piensan mal o piensan que están locos o son mentirosos. Interviene en el estilo de vida. Es el comportamiento de evitación que puede ser marcado en la vida del niño o del adolescente, en su calidad de vida, en sus labores diarias, académicas o sociales. De las fobias. Entre ellas existen 2, fobias sociales y fobias simples. Las fobias sociales, voy a hablar 3 de ellas. La primera, la escuela. Los niños presentan miedos que son parte de su evolución, que son normales por la etapa en la que se encuentran. La fobia escolar se puede caracterizar por unos niveles de ansiedad ante el hecho de ir al colegio, lo que hace que el niño no quiera ir. La principal consecuencia de la fobia escolar es el retraso del niño a la hora de seguir la programación, fracaso escolar, las relaciones sociales del niño, ya sea porque se siente desplazado del grupo de sus compañeros, y esto hace que la autoestima del niño disminuya. La segunda es hablar en público, es llamado glosofobia. A la mayoría de los niños y adolescentes se les dificulta el hablar en público, como a otros no. Sienten miedo al ser mirados o que se burlen de ellos o por una experiencia desagradable. La tercera es el utilizar baños públicos. Es un temor a la contaminación por usar baños sucios o por el miedo a salir de casa y no poder encontrar un inodoro seguro y que esté limpio. También entre ellos se encuentra la paruresis y parcompresis, que es la incapacidad de orinar o de defecar en lugares públicos. Fobias simples, de estas hablaré 3. La primera, fobia a la oscuridad, llamado nictofobia.
En los niños, el miedo a la oscuridad es más frecuente. Los niños presentan ansiedad en el momento de ir a dormir a causa de sus temores. Conforme el niño crece, alrededor de los 4 y 6 años, se produce por primera vez el miedo a la oscuridad. Llegando a los 8 y 9 años, este miedo debe disminuir. Sin embargo, en algunos casos persiste y deja de ser un miedo evolutivo, dando lugar a la fobia a la oscuridad. Puede que el niño resista el ir a dormir, insomnio, llanto, o puede que por el miedo el niño se orine en la cama. La segunda, lugares cerrados, llamado claustrofobia. Es el miedo muy frecuente en niños y adultos. Esto hará que eviten entrar a lugares cerrados o pequeños, como un baño sin ventanas, un ascensor, una habitación pequeña. Esto les puede ocasionar ataques de pánico, una rabieta, llanto, falta de aire y sudoración. La tercera, fobia a los insectos, llamado entomofobia. Es el miedo que se desarrolla en niños. Es un miedo en la etapa de la infancia que le temen a ciertos insectos, ya que por alguna experiencia traumática, por picadura, esto deja una huella fuerte en el niño, ya que ellos están descubriendo el mundo. Prácticamente los insectos son monstruos para ellos. Buenos días, mi nombre es María Julia Donis Varillas. En esta oportunidad hablaremos de los trastornos obsesivos compulsivos, que es un tipo de trastorno de ansiedad, el más grave y severo de la familia de los trastornos. Dice que se deriva de las palabras obsesión y compulsión. Una obsesión es una imagen y pensamiento triste o atemorizante que aparecen en la mente de las personas y difícilmente pueden eliminarse de ellas. Dice que una compulsión, por el contrario, es la necesidad de hacer ciertas cosas de manera reiterada. Esto se hace con el propósito de eliminar pensamientos atemorizantes, protegerse contra algún miedo, contra algo temido o asegurarse de que las cosas estén bien, limpias o correctas de alguna manera. Entonces, podemos decir que un trastorno obsesivo compulsivo es una conducta repetitiva que se hace en base a pensamientos que hemos tenido de miedos o de temores. Es normal que los niños tengan preocupaciones y dudas, pero los niños con un trastorno obsesivo compulsivo no dejan de preocuparse en ningún momento, sin importar cuánto deseen hacerlo, y estas preocupaciones los obligan a comportarse de cierta manera una y otra vez. O sea, aquí es cuando se genera una conducta repetitiva o un patrón. Los niños suelen preocuparse porque algo no está en orden o no es correcto. Esto es relativo con la edad. Muchas veces los niños pueden preocuparse por las cosas que les gustan, por ejemplo. Esto también puede deberse a la educación que los padres les hayan dado, porque si los padres son muy estrictos o obsesivos con la limpieza, por ejemplo, entonces el niño va a adoptar exactamente el mismo patrón o el mismo comportamiento y va a querer repetirlo. Dice que los niños, dependiendo de la edad, se obsesionan con coleccionar cosas. Puede ser, yo conocí el caso de un niño que se obsesionaba con coleccionar animales, por ejemplo. Depende de la curiosidad que el niño esté atravesando, que esté experimentando en este momento, puede tener un comportamiento obsesivo compulsivo. Los niños tienen dificultades para explicar su comportamiento repetitivo, para la conducta patrón que tienen, y únicamente contestan cuando uno le pregunta que por qué lo hace, únicamente contesta que porque sí. Pero lo que sucede en realidad es que lo hacen para liberar ansiedad, para sentirse bien y asegurarse de que nada malo pasará. Los niños son conscientes de que no necesitan repetir estas conductas una y otra vez. Ellos se dan cuenta del problema que tienen, pero por más que ellos intenten detenerse o parar, no pueden hacerlo, porque ellos sienten que repitiendo la conducta
ellos van a obtener tranquilidad y entonces de esa manera desaparece el sentimiento de displacer que les provoca. El comportamiento disminuye la ansiedad, pero solo lo hace de manera temporal, o sea, solo va a hacer, por ejemplo, tienen un trastorno obsesivo compulsivo con la limpieza y tienen que lavarse las manos a cada rato. Va a desaparecer este temor o esta obsesión que tiene mientras se lava las manos, pero después va a sentir la necesidad de volverse a lavar las manos recurrentemente. Este trastorno puede desarrollarse desde los 9 años en los niños y no es muy frecuente en ellos, ni en niños ni en adolescentes, y la prevalencia en niños de este trastorno es casi nula. No se saben las causas que provocan este trastorno, pero se cree que las falsas alarmas se deben a un bloqueo en el flujo de serotonina. Esto lo que hace es disparar mensajes de peligro por error y entonces el niño experimenta miedos y dudas que no son realistas y es lo que provoca el comportamiento repetitivo ante diversas situaciones. Una causa también puede ser el factor hereditario. Dice que los niños tienen uno o más familiares, si no con un trastorno obsesivo compulsivo, sí con un padecimiento de otro trastorno de ansiedad. Y entonces esto se ve controlada por la influencia de serotonina en su cerebro y puede ser hereditario. Esto no quiere decir que porque una persona tenga algún familiar con un trastorno de ansiedad o un trastorno obsesivo compulsivo vaya a padecer exactamente el mismo trastorno, pero sí lo predispone o lo hace más vulnerable. Se debe tener claro que no es algo que los niños o que los padres provoquen de manera voluntaria. Esto provoca en los niños frustración y culpabilidad por no poder controlar sus propios pensamientos y sus propios actos. Y los niños también pueden sentirse presionados porque no tienen el suficiente tiempo para hacer todo lo que necesitan hacer o porque resulta inevitable realizar una conducta que los pone en riesgo. Por ejemplo, cuando los niños tienden a lavarse mucho las manos porque tienen el trastorno obsesivo compulsivo de la limpieza, pueden hasta lastimarse la piel, tener piel reseca y aún así de las consecuencias ellos no pueden parar. Esto puede provocar en ellos frustración y culpa o pueden sentirse presionados por esto porque quieren parar pero no logran parar. Y en este cuadro se muestran las obsesiones corrientes en niños y sus respectivas compulsiones. Entre ellas se puede mencionar, por ejemplo, la contaminación con gérmenes, que sería la obsesión, y la compulsión es lavarse o limpiar. Otra obsesión podría ser el miedo a enfermar y la compulsión es buscar seguridad. También encontramos un cuadro más en donde se mencionan las obsesiones y las compulsiones que pueden estar aisladas. Y aquí se menciona la lentitud mental y su compulsión podría ser la conducta repetitiva. La obsesión puede ser el pensamiento macabro o sangriento y la compulsión puede ser lecturas y relecturas de lo mismo. Una obsesión puede ser las fantasías sexuales perversas y la compulsión puede ser leer al revés. En este cuadro se especifican las obsesiones y compulsiones tanto corrientes como aisladas que los niños pueden presentar en este trastorno. Los padres pueden darse cuenta de este problema en los niños, pero puede suceder mucho después del padecimiento del mismo. Los niños tienden a esconder el padecimiento que están sufriendo por miedo al rechazo, por miedo al regaño y al castigo. Los niños pueden solicitar también el apoyo de sus padres, involucrándolos en la conducta repetitiva que ellos tienen. Cuando un niño tiene el trastorno obsesivo compulsivo de limpieza, tiende a lavarse las manos frecuentemente. Y la forma en que puede involucrar a sus padres es preguntándoles: ¿ya me lavé las manos, por ejemplo? Y el padre puede contestarle que ya lo ha hecho. Entonces eso a él le regala tranquilidad, le regala paz y seguridad. Y es la forma en que puede involucrar a las personas que lo rodean en esto. Esto ha sido la explicación de los trastornos de ansiedad. Se les agradece a todos la atención prestada.